Por favor, vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 22. Vamos a tener el día de hoy la reflexión, principalmente en esta porción, aunque vamos a considerar también algunos otros textos bíblicos que nos permiten apoyar el mensaje que vamos a estar compartiendo. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. En la enseñanza o en los estudios que hemos estado mirando, hemos visto dos tipos de disciplina: la disciplina divina y también hemos visto la disciplina eclesial. Las últimas enseñanzas en particular, los últimos 2 domingos nos hemos enfocado en la disciplina eclesial, mirando un caso que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, que es el caso de ese hombre en la iglesia en Corinto que mantenía una relación con la esposa de su padre, con la mujer de su padre, y que estaba cometiendo un pecado muy vergonzoso, tan vergonzoso que incluso entre los gentiles era visto como algo malo, como algo bochornoso, pecaminoso, y eso teniendo en cuenta que la sociedad romana en muchos aspectos era una sociedad bastante inmoral. Sin embargo, aunque esto era hecho a la vista de todos en la iglesia, nadie hacía nada al respecto. Así que Pablo instruyó a los creyentes a tomar medidas al respecto de ello, y vimos que finalmente Pablo dice a los creyentes: ese hermano debe ser quitado de en medio de ustedes. Ahora, yo les decía que esa parte de quitar a una persona de la comunión de la iglesia es el punto final de un proceso, que para nosotros, por lo menos hasta la lectura de 1 Corintios 5, no lo vemos evidente allí o no es tan claro, pero que cuando nosotros unimos las diferentes partes de la palabra del Señor que hablan acerca de este tema, se nos hace más evidente cuál es ese proceso completo. Y la intención de hoy es empezar a ver ese proceso y completarlo obviamente en los próximos domingos. Ese proceso del cual vamos a hablar, que es el proceso, digamos así, completo de disciplina que nosotros encontramos en la Biblia, lo vemos en Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 22, que es el pasaje que acabamos de leer. Y entrando en este pasaje, o entrando en el tema que nos ocupa, que es el proceso de la disciplina, lo primero que es significativo para mí, mis hermanos, con respecto a estas palabras del Señor Jesucristo, es el contexto en el cual estas palabras son expresadas. Recordemos que todo texto en la palabra está dentro de un contexto, ¿cierto? Y el contexto, mis hermanos, en el que nosotros encontramos la palabra del Señor Jesucristo aquí, nos dice mucho acerca de la manera como el proceso de disciplina debe ser llevado a cabo.
Ahora, no voy a detenerme, al mirar un poquito el contexto, no voy a detenerme demasiado en cada uno de los pasajes que hacen parte de ese contexto. Me refiero a lo que encontramos en los versículos 18, en el capítulo 18, versículos 1 al 14, y después del versículo 23. Ese sería el contexto, ¿cierto? Es lo que rodea a este pasaje, lo que está antes y después de él. No voy a detenerme mucho en explicar todo el significado de estos pasajes, porque obviamente eso daría para otros temas u otras predicaciones. Pero sí quisiera sacar un principio de cada uno de estos bloquecitos de texto que nosotros encontramos allí. Entonces, en el contexto de esta enseñanza de Jesús acerca de la disciplina en la iglesia, Jesús primeramente da una enseñanza sobre la humildad. ¿Dónde encontramos eso? Si ustedes miran los versículos del 1 al 5, ustedes los miran allí rápidamente, en el encabezado de estos versículos en la Reina Valera aparece la pregunta: ¿quién es el mayor? Y es porque los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién era el mayor en el reino de los cielos. La respuesta del Señor Jesucristo a esa pregunta de los discípulos la encontramos en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que en el contexto de la enseñanza sobre la disciplina, lo primero que nosotros encontramos es una enseñanza sobre la humildad. Cualquiera que se humille, ¿cierto? De ahí viene la palabra humildad, de humillación, es colocarnos voluntariamente bajo la autoridad de Dios e incluso de nuestros hermanos en Cristo. Cualquiera que se humille es el mayor en el reino de los cielos. Así que Jesús, mis hermanos, antes de expresar todo este proceso que vamos a desglosar un poco más, habla acerca de la humildad que los creyentes debemos manifestar. ¿Y por qué es importante la humildad? Porque cuando nosotros pasamos por un proceso de disciplina en el que tenemos que hacer algunos de estos pasos que en algunos casos van a ser dolorosos para la persona y que lo recibe y también para las personas que están involucradas en la administración de ellos, se necesita, hermanos, que nosotros lo hagamos con la actitud correcta. Es decir, cuando nosotros como iglesia administramos disciplina, no podemos hacerlo de una manera orgullosa o sintiéndonos superior a ese hermano. Tenemos una persona que ha caído en un pecado determinado y el resto de los creyentes tenemos que aplicar los pasos bíblicos y quizás nosotros podamos tener un sentido de superioridad. Nosotros sí somos buenos, nosotros somos rectos, nosotros andamos bien, nosotros hacemos todo perfecto. Pero en ese sentido nos pareceríamos más a los fariseos, ¿cierto? Como ese fariseo que oraba estando en pie, mirada elevada al cielo y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano, ¿cierto? Como ese pecador. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no quiere que cuando nosotros administremos disciplina, que otra vez es un proceso muy delicado, muy serio y que tiene que ser administrado con sabiduría y cuidado, no quiere que nosotros lo hagamos con esa actitud. Quiere que lo hagamos con humildad. Es decir, debemos recordar, mis hermanos, que el único juez justo que existe es Dios. Él es el único juez justo y verdadero. Y también, hermanos, lo hacemos con la conciencia de que nosotros mismos somos pecadores y que nosotros mismos somos débiles, ¿cierto? Tenemos que considerarnos a nosotros mismos porque también nosotros podríamos en algún momento pecar, ser tentados, pecar y ser susceptibles de pasar por el mismo proceso. Y con la vara con la que nosotros medimos también vamos a ser medidos en ese momento, por lo menos es lo que dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Voy a leerlo en dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero aquellos que son espirituales, restáurenle con una actitud mansa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, al hacer esto, no vamos como yo soy superior, ¿cierto? Yo soy mejor, sino lo hacemos con humildad, porque quizás también nosotros podamos caer, tropezar e incluso quizás en alguna forma peor que la que el hermano lo está haciendo.
También la versión internacional dice: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces, el primer principio que nosotros encontramos aquí, la primera enseñanza, es humildad. Otra enseñanza que aparece en el contexto de este proceso de la disciplina es la enseñanza acerca de no ser nosotros el ofensor. Eso lo podemos encontrar ahí en el capítulo 18, los versículos 6 al 9. Y lo que Jesús está tratando de decirnos aquí, mis hermanos, es que nosotros debemos ser radicales en algo, en evitar a toda costa el pecar contra nuestros hermanos o el ofender a nuestros hermanos en Cristo. Es muy fácil para nosotros todo este proceso cuando nosotros pensamos en que la ofensa ha sido contra nosotros, ¿cierto? Ahí nos indignamos, nos enfurecemos, nos incomodamos, pero saben, no siempre es tan fácil para nosotros los seres humanos autoevaluarnos y considerar nuestra propia condición o nuestras propias faltas. Es como que nosotros los seres humanos, y eso es algo que hace parte de nuestra naturaleza humana, como que nos resulta difícil, como que somos ciegos ante nuestras propias faltas, ante nuestros propios pecados. Y de eso es de lo que Jesús habla cuando dice que nosotros miramos fácilmente la viga que está en el ojo de la otra persona, pero no echamos de ver miramos fácilmente la pajita que tiene la otra persona en su ojo, pero no echamos de ver la viga, ¿cierto?, que nosotros tenemos en el nuestro. Es como que somos ciegos ante nuestras propias faltas. Y esa es la razón por la que una de nuestras oraciones constantes al Señor debe ser la oración que hizo el rey David cuando dice: Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos, ¿cierto? Señor, ayúdame a entender mis propias faltas para que yo pueda evidentemente confesarlas y buscar en Dios la restauración de mi vida. Pero hermanos, debemos procurar nosotros no ser el ofensor. Debemos evitar a toda costa ofender y causar daño a nuestros hermanos. Jesús dice que, en este pasaje, Jesús dice que debemos ser radicales a la hora de ser un tropiezo para otros. Que si nosotros vemos que nuestro ojo, nuestro brazo, nuestra mano nos es una ocasión de pecar, es mejor cortarlo a simplemente pecar, ¿cierto? A simplemente ofender a nuestros hermanos. El punto es este: debemos ser extremadamente cuidadosos en nuestra propia vida y en lugar de exigirle a otros una perfección en su vida, debemos más bien orar por nosotros mismos para que nosotros seamos los que manifiesten una vida de rectitud delante de nuestro Dios. Así que tenemos en el contexto humildad y debemos tener también en el contexto la enseñanza sobre no ser el ofensor, procurar no ser nosotros el ofensor. Otra cosa que encontramos aquí en el contexto es el amor hacia aquel que se ha extraviado. Y eso lo podemos encontrar en los versículos 10 al 14 en la parábola de la oveja perdida. Fíjense cómo empieza esta parábola, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús nos dice: tengan mucho cuidado de menospreciar a sus hermanos en Cristo, porque cada hermano en Cristo es alguien por el cual el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. Te hace la mirada hacia el lado, ¿cierto? Y ve a ese hermano en Cristo que dice: no, este es chiquitico, este es alto, este es barbudito, este es gordito, este es flaquito, y le miramos uno a veces como todos los defectos a nuestros hermanos en Cristo, ¿cierto? Pero es todo lo contrario. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener un aprecio especial, un amor fraternal. Debemos tener a nuestros hermanos en Cristo en alta estima. ¿Por qué causa? Por lo que Cristo hizo para rescatar a esa persona. Fíjense ahí en el versículo 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, cada persona que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia es una persona por la que Cristo ha derramado su sangre. Entonces seamos cuidadosos de no menospreciar a nuestros hermanos en Cristo.
sino que más bien nosotros, nuestra actitud debe ser todo lo contrario. Debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para recuperar, ¿cierto? Para rescatar a aquel hermano en Cristo, a aquella oveja perdida, a ese hermano que se ha extraviado de la verdad. Debemos hacer todo lo posible, unificar todos nuestros recursos como iglesia para recuperar a aquel que ha tropezado y que ha caído. Y finalmente, fíjense lo que dice el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, yo podría decir, bueno, él fue el que pecó de mala, ¿cierto? Ese es el camino que él escogió. Pero ese no es el corazón de Dios para con esta persona. No es la voluntad de nuestro Padre en los cielos que ese hermano, aunque está extraviado, aunque haya tropezado, aunque haya caído, no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que ese hermano se pierda. Y como nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, queremos hacer su voluntad, vamos como iglesia otra vez a enfocarnos en recuperar a esa persona. Y pegando un brinquito al versículo 23, los versículos 23 al 35, encontramos la última cosa que hace parte de este contexto, que es la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del perdón. Y Jesús ilustra el tema del perdón aquí con una parábola. Es la parábola de un amo que tiene un esclavo que tiene con él una deuda impagable, una deuda demasiado grande, de la cual este hombre, aunque pasara toda su vida, no podría cancelarla. Y sin embargo, este hombre suplica a su amo y el amo le perdona la deuda, queda absolutamente cancelada, no tienes que pagarme nada. Sin embargo, este siervo de ese amo luego se encuentra con un siervo suyo, ¿cierto? Alguien que está bajo su autoridad. Y este hombre también tiene una deuda, pero en comparación con la deuda que él tenía con su amo, esta es una deuda insignificante. Y este siervo le suplica, oye, perdóname la deuda no le dice, yo te lo voy a pagar, pero dame tiempo. Y este hombre simplemente dice, ¿sabes qué? No. Y abusa de esta persona que está solicitándole ese acto de misericordia. Finalmente, ese hombre no entendió lo que pasó en su vida. Él había sido perdonado de una deuda incalculable, pero ahora no era capaz de perdonar una deuda insignificante a esa persona que estaba bajo su autoridad. Obviamente la parábola tiene muchas más cosas que nosotros podríamos estudiar o considerar, pero creo que el principio es bastante entendible, ¿cierto? Cristo a cada uno de nosotros nos ha perdonado nuestros pecados, una deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Ni aunque pasásemos toda una eternidad en el infierno, en el lugar de condenación, alcanzaríamos a pagar esta deuda. Y sin embargo, Cristo, por gracia, nos perdonó a estos miserables pecadores. Pero luego estos miserables pecadores, como somos nosotros, cuando una persona nos ofende a nosotros y adquiere una deuda con nosotros por causa del pecado, entonces nos hacemos los dignos. Yo no voy a perdonar ese ni en esta vida ni en la otra. Yo jamás le voy a perdonar eso que me hizo. No lo voy a olvidar nunca. Estamos olvidando que Cristo nos ha perdonado a nosotros una deuda de valor incalculable. Entonces, mis hermanos, otra vez en el contexto necesitamos recordar estas cosas porque la disciplina tiene que ser administrada con amor, con sabiduría, bajo la dirección del Espíritu de Dios, y el Señor quiere que tengamos humildad, que no seamos personas que ofenden o pecan contra sus hermanos, aunque en algún sentido eso va a ser inevitable, que tengamos toda la disposición para recuperar al extraviado y que estemos listos para perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados de una deuda todavía mayor. Así que teniendo en cuenta esas cuatro cositas que encontramos allí en el contexto, ahora sí vamos a ver cuáles son los pasos de la disciplina. No los vamos a ver todos hoy, vamos a, si el Señor nos lo permite, alcanzar a ver los dos primeros, pero quiero mencionarlos para que los tengamos presentes y podamos, los tengamos presentes mientras avanzamos en este estudio. El primero de ellos se trata de la ofensa, ¿cierto? Eso hace parte de la disciplina, es lo que provoca que el proceso de disciplina empiece en primera instancia. Entonces el primer paso es la ofensa. El segundo paso, el tratamiento privado de la situación. Tratamiento
privado de la situación. Tercer paso, acompañamiento de testigos. Acompañamiento de testigos. Cuarto paso, acompañamiento de la iglesia. Quinto paso, exclusión de la persona. Último paso, recibimiento, si se da el recibimiento. ¿Los tenemos? ¿Sí? La ofensa, tratamiento privado, acompañamiento de testigos, acompañamiento de la iglesia, exclusión y recibimiento. Como les decía, vamos a ver las dos primeras. La ofensa. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Aquí el Señor Jesucristo nos está presentando una situación en la que alguno de nosotros es el afectado. ¿Por qué podemos decir esto? Si tu hermano peca contra ti. Yo creo que estas palabras fueron escogidas cuidadosamente por el Señor. El Señor nos coloca a nosotros en el centro de la acción. Nos compromete a actuar, a hacer algo al respecto. El Señor pudo haber dicho algo como esto: si alguien peca contra un hermano, entonces ya nosotros quedamos como actores separados en medio de esa situación. Si alguien peca contra un hermano, pero Jesús quiere involucrarnos desde el principio dentro de este proceso. Él quiere que nosotros tengamos en cuenta que debemos ser parte de la solución de ese pecado que ha sido cometido en el contexto de la iglesia. Así que, mis hermanos, en realidad ninguno de nosotros debería evitar el ayudar o participar de un proceso de disciplina que se esté desarrollando si nosotros hemos sido involucrados en él. Ahora, la realidad es que ninguno quiere hacer esto, mis hermanos. Yo creo que a cualquiera de aquí que yo le pregunte, ¿a quién de ustedes le encanta estar en medio de una situación así y participar de un proceso de disciplina? Yo creo que todos nosotros esconderíamos la mano inmediatamente, ¿cierto? No queremos ser la persona contra la que se comete ese pecado, y no queremos ser la persona que tiene que dar ese primer paso de participar en este proceso. Sin embargo, la realidad, mis hermanos, es que nosotros, a pesar de que la palabra del Señor nos dice claramente lo que debemos hacer, a veces nos rehuimos bastante a hacer lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿significa esto, al decir Jesús, si tu hermano peca contra ti, significa esto que si el pecado no es directamente contra mí, entonces yo no debo participar en el proceso de rescatar o restaurar a un hermano? Supongamos que yo estoy en la situación en la que el pecado no se comete contra mí directamente, sino que es un pecado que se comete contra otra persona en la iglesia. Ahora, según el principio bíblico, debería ser esa persona la que dé el paso o tome la iniciativa de ir y hablar con su hermano en Cristo. Pero como hemos dicho, es algo que nos cuesta, es algo que nos resulta difícil y que no siempre queremos hacer, y que de hecho muchas veces no lo hacemos. Y me estoy incluyendo dentro de esa declaración. A veces tomamos la excusa como de, eso es mejor dejarlo así, ¿cierto? Eso es mejor dejarlo de esa manera. Es mejor no ahondar en esa situación. Es mejor no profundizar sobre ese asunto. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien peca contra nosotros? Nos quedamos callados, ¿cierto? No decimos nada. O quizás tenemos la otra reacción, el otro extremo de la reacción, que es enojarnos, ¿cierto? Ponernos rojos como un tomate y, no sé, insultar o pagarle a la persona de la misma manera que nos ha pagado a nosotros. Ninguna de las dos cosas es correcta, ninguna de las dos cosas está bien. Pero en este caso, mis hermanos, al quedarnos callados, nosotros estamos yendo contra el principio que el Señor Jesucristo intenta presentarnos aquí. Entonces, volviendo a la situación, supongamos que yo soy testigo de una situación en que un hermano peca contra otro, y ese hermano que fue ofendido no hace absolutamente nada para intentar remediar la situación, para intentar acercarse y restaurar la comunión con esa persona. ¿Qué va a pasar si nosotros dejamos las cosas de ese tamaño? Si ni el uno ni el otro toman una participación activa en restaurar la comunión. Eso va a ser un desastre, mis hermanos.
porque por ahí se abre una fisura que se va a ir agrandando en medio de la iglesia hasta el punto que incluso puede llegar a causar un gran pleito o una gran división. Porque nosotros los seres humanos tendemos a ser partidistas, ¿cierto? Esa persona que fue ofendida y esa persona que ofendió toman su posición. Y la una persona dice, yo no voy a buscar a esa persona, no me voy a acercar a ella porque esa persona es antipática o lo que sea. Y algunas personas van a decir, sí, tienes razón, ¿verdad? Y la otra persona dice, pero él fue el que me hizo a mí daño, y los otros, sí. Entonces hacemos los dos bandos, los que están con el ofensor y los que están con el ofendido, y a fin de cuentas no se sabe ni cuál es el ofensor ni cuál es el ofendido. Entonces, mis hermanos, si nosotros no damos un paso en ese momento, estamos dando lugar a que la situación se complique más. Ahora, me autoriza la palabra de Dios a que yo actúe en un caso en el cual una persona ha hecho un pecado contra otra persona y esas dos personas no han intentado resolverlo. La respuesta es que sí. De hecho, ya leímos un pasaje acerca de esto, que es el pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Este pasaje nos dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguno es sorprendido. Entonces tenemos las dos situaciones. Alguien peca directamente contra mí, yo tengo la responsabilidad de hacer algo, porque el Señor Jesucristo me está involucrando en la solución de esa situación, pero también si yo soy testigo de un pecado que se está cometiendo, que no está siendo resuelto, yo también tengo la responsabilidad, bíblicamente hablando, de hacer algo al respecto, como bien nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ustedes, hermanos, que presenciaron esa situación, deben procurar restaurar al ofensor, ¿cierto? Y hacerlo con una actitud de humildad. Entonces los dos casos están contemplados en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que se supone entonces que nosotros deberíamos hacer bajo esas circunstancias? Permítame un segundito. Muy bien. ¿Qué se supone entonces que nosotros debemos hacer en esas circunstancias? Hermanos, debemos tomarnos en serio lo que la palabra del Señor dice con respecto a la disciplina. Ahora bien, teniendo esas dos cosas en mente, esos dos tipos de situaciones, cuando un pecado es contra mí o cuando yo soy testigo de un pecado, yo quisiera compartir con ustedes 3 tipos de pecado que se presentan en la iglesia, sea que yo sea el involucrado directo o no, pero 3 tipos de pecados que se presentan en la iglesia que son susceptibles de ser disciplinados, que ameritan que haya disciplina con respecto a cada uno de ellos. Ahora, al decirlo así, pareciera que algunos pecados no ameritan disciplina, pero la verdad es que no. Todo pecado tiene que ser disciplinado. Recordando que disciplina no es solamente el paso final del azote, ¿cierto? Sino que disciplina es todo un paquete de formación, en el que hay enseñanza, en el que hay advertencia, en el que hay finalmente el azote, y en el que hay también un ejemplo para los creyentes, como veíamos en algunas enseñanzas atrás. Pero 3 tipos de pecados que son susceptibles de recibir disciplina, o 3 categorías, de todos esos pecados, 3 categorías en las cuales los podríamos ubicar. La primera de esas categorías son los pecados que atentan contra la pureza doctrinal de la iglesia. Pecados que atentan contra la pureza doctrinal. Es decir, toda persona que tuerce la sana doctrina debe pasar por un proceso de disciplina. ¿Dónde encontramos nosotros eso en las Escrituras? Voy a dar 2 ejemplos de ello. Y ambos están en Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. El primero de estos ejemplos es el ejemplo de una iglesia que fue fiel en ese sentido, en aplicar correctamente ese proceso, por decirlo así, de disciplina, en ese aspecto de la pureza doctrinal. Y esta es la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, en ese pasaje el Señor Jesucristo habla de la fidelidad de la iglesia y dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, la iglesia en Éfeso, ¿qué había hecho? Había hecho una evaluación de esos que se llamaban apóstoles en medio de la iglesia, pero que en realidad eran personas que estaban torciendo la palabra del Señor. Eran mentirosos, no eran verdaderos apóstoles y estaban enseñando falsas doctrinas en el seno de la iglesia. Entonces, en este caso, la iglesia en Éfeso fue fiel. ¿Y qué hizo? Evaluó a estas personas y finalmente estas personas fueron puestas fuera de la iglesia. Pero también tenemos un caso en ese aspecto de la pureza doctrinal en que una iglesia no hizo nada, y esta es la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 al 16 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces lo podemos apreciar. En un caso, una iglesia que hace el proceso de evaluar a estas personas y sacarlas de la iglesia porque eran falsos maestros. Y finalmente, la iglesia en Pérgamo, que por otro lado consentía que estas personas que enseñaban falsas doctrinas y que torcían la palabra del Señor permanecieran como si nada dentro de la iglesia. ¿Cuál es el peligro? Que estas personas permanezcan sin ser inquietados en medio de la iglesia, que van a contaminar a la iglesia con una falsa enseñanza, que van a desviar el corazón de los creyentes en dirección a algo que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como de hecho sucedió también en otras iglesias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera área susceptible de ser disciplinada, el primer tipo de pecado, es aquello que atenta contra la pureza de la sana doctrina. El siguiente, la pureza en la vida diaria. Y yo creo que en este punto, con el ejemplo que hemos visto del hermano en la iglesia en Corinto, creo que ya hemos dicho suficiente acerca de este área. Pero básicamente es la disciplina de aquellas personas que deciden vivir vidas practicando el pecado y no hay confesión ni arrepentimiento en sus corazones con respecto a ello. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, tenemos el caso del hombre que no conocemos su nombre, pero que pecaba con la mujer de su padre. Y debemos recordar, mis hermanos, que Dios nos dice claramente: sean santos porque yo soy santo. Dios quiere pureza en la vida diaria de cada uno de nosotros los creyentes. Y el tercer tipo de pecado, la tercera categoría, es la pureza en las relaciones que nosotros tenemos como creyentes. Aquí me refiero a la pureza del cuerpo de Cristo en las relaciones entre hermanos en Cristo. Aquí, mis hermanos, se presentan tantas situaciones en la iglesia que intentan de manera constante, y Satanás a veces también es bastante incisivo en eso, en afectar la buena comunión, el amor fraternal que nosotros podemos tener como hermanos en Cristo Jesús. Pleitos innecesarios, discusiones, contiendas de diferentes tipos, inquietudes por miradas, por gestos que de pronto nosotros nos hacemos los unos por los otros, o quizás sí ofensas serias y graves que de pronto alguna persona en la iglesia puede cometer contra otro hermano. La disciplina tiene que ser aplicada en esos casos en los que nosotros encontramos cosas que están generando división o que están perturbando la buena comunión que debe existir entre nosotros como hermanos que somos en Cristo Jesús. Porque otra vez, si no hacemos nada, el resultado es que la iglesia va a ser dividida. ¿Encontramos nosotros ejemplos de esto en la palabra de Dios? La respuesta evidentemente es que sí. Encontramos uno en particular que me llama mucho la atención. Y es un ejemplo de disciplina que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Y en este caso es el ejemplo de dos hermanas en Cristo, que el apóstol Pablo menciona como dos buenas hermanas.
Son dos hermanas que fueron de hecho combatientes con Pablo en el Evangelio. Es decir, fueron dos siervas del Señor que apoyaron fuertemente a Pablo, que trabajaron junto con él y que eran dos hermanas de una calidad en Cristo Jesús que el apóstol Pablo resalta en este pasaje. Sin embargo, estas dos hermanas habían tenido un desacuerdo y parece ser que la relación no se había, la fricción o la relación no había sido resuelta. En este caso, Pablo le pide a un hermano, al cual él llama compañero fiel, parece ser que es uno de los pastores en la iglesia en Filipo, que le ayude a tratar el caso de estas hermanas y les ayude a restaurar la armonía entre ellas. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, versículo 2, Filipenses 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, o sea, a ese amado hermano al cual Pablo le está pidiendo que atienda este caso. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que vemos que ese compañero fiel no está directamente implicado en ese sancocho, ¿cierto? En esa disputa entre Evodia y Síntique. Sin embargo, él debe tomar parte en ese asunto y debe procurar ayudar a estas hermanas a restaurar la relación entre ellas. Así que vemos, si el pecado es contra mí, hay que hacer algo al respecto, pero si yo soy testigo de un pecado, también es necesario que yo participe en la resolución de la situación que se está presentando. No nos hagamos a un lado, no nos aislemos, sino seamos fieles como la palabra del Señor nos pide que lo seamos y hagamos lo que sea necesario hacer para restaurar las cosas. Y lo siguiente que nosotros encontramos, ese es el primer punto, la ofensa. El segundo punto es el tratamiento privado de la situación. Y eso lo encontramos ahí en la segunda parte del versículo 15. Ve y repréndelo estando tú y él, dice la palabra, solo, ¿cierto? Ve y repréndelo estando tú y él solo. ¿Cuán opuesto esto es, mis hermanos, a la actitud inicial que a veces nosotros los creyentes tenemos en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que nos dice nuestra naturaleza pecaminosa cuando alguien nos ofende? Enójate, ¿cierto? No puedes permitir que él te haga eso. ¿Qué más nos dice? No, mejor déjalo de ese tamaño. Si somos más tímidos, entonces decimos, mejor déjalo quietico, ¿cierto? No digas nada. Guárdalo ahí, no te preocupes por esa situación. Pero a veces no podemos realmente manejar la situación de esa manera. Porque quizás nosotros decimos, bueno, yo perdono la situación, no ha pasado nada. Sin embargo, lo que a veces hacemos cuando nos quedamos callados es que empezamos a marcarnos, ¿cierto? A marcarnos en nuestro corazón contra esa persona. Y entonces cada cosa que esa persona hace a partir de ese momento nos ofende, nos molesta o nos inquieta. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que es debido, ¿cierto? Es resolver esa situación. Es como esa llaga que está viva ahí, que no ha sido curada, que no ha sido tratada, que no se le han aplicado los ungüentos necesarios, la medicina, y que está viva, ¿cierto? Y nosotros decimos, no voy a hacer nada al respecto, pero mientras tanto esa llaga está ahí cada vez poniéndose más fea y penetrando más en la piel hasta que produce un daño cada vez mayor. Entonces los que somos más tímidos tratamos de callarnos, ¿cierto? Y no voy a decir nada al respecto, voy a quedarme sano. Los que son un poco más extrovertidos, yo me incluyo dentro de los tímidos, pero los que son un poco más extrovertidos, entonces en ese momento explotan, ¿cierto? Y se enojan y hablan mal de la persona y a veces incluso pueden llamar a otros para que se congracien con el que está haciendo eso. Entonces, hermano, si veo lo que este hermano me hizo, que no sé qué, y tenemos que hacer algo al respecto, o tratan de esparcir un poco el rumor de la situación que se ha presentado. Entonces podemos tener cualquiera de esas dos actitudes, pero son dos extremos y ambos extremos están mal. No es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Finalmente nos alejamos de la persona y terminamos chismeando de esa persona, ¿cierto? No dijimos nada, no resolvimos nada, pero a todo el que se nos acerca le comentamos las frescas noticias que tenemos allí a la mano para compartir.
Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos pide? Vamos a dividirlo en las tres partes que nosotros encontramos ahí. La primera parte, lo primero que Jesús nos pide es ve, ¿cierto? Ve. ¿Qué implica esto? Implica que yo debo buscar a la persona que me ha ofendido. Y de pronto alguien dice, pero ¿cómo así? Yo debo buscar a la persona que me ha ofendido. No se supone que es él el que me ofendió a mí, el que debería buscarme para que nosotros arreglemos la situación. Bueno, se supone que sí en el mundo, pero no en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué debería ser yo quien busque a la persona que me ha ofendido si el pecado es contra mí? Porque generalmente, mis hermanos, la persona que ha ofendido es la persona que está menos dispuesta a buscar la restauración en medio de la dificultad. No digo que no pueda suceder. A veces el Espíritu de Dios nos confronta, si yo soy el ofensor, y me dice, tienes que pedir perdón por la ofensa que le has hecho a tu hermano. Y yo voy a mi hermano, si es que yo soy el ofensor y el Espíritu Santo me ha confrontado, le digo, hermano, mire, yo te ofendí, te falté, por favor perdóname en esto que yo he hecho contra ti. Pero no es lo que usualmente sucede. Entonces lo que el Señor Jesucristo quiere es que aquellos que son espirituales o que se consideran espirituales sean los primeros en dar el paso hacia la restauración. Y de hecho es así, si la persona está dispuesta incluso a pasar por alto la ofensa hasta el punto de ir a buscar a su hermano, es una persona que está escuchando al Señor Jesucristo y está siendo obediente a las palabras que el Señor Jesucristo le está entregando. Entonces el primer paso es ve, toma la iniciativa, busca a la persona, así él te haya ofendido, así te haya dolido mucho, busca a la persona para procurar restablecer la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué yo querría hacer algo semejante? Si Él fue el que me hizo daño, es porque yo amo a Jesús, pero también amo a mi hermano que me ha ofendido. Es por amor, la única razón que puede explicar un comportamiento como este. ¿Cuál es el segundo paso que Jesús pide que nosotros demos aquí, después de ir? Es el paso de reprende. Y esta sí nos gusta, ¿cierto? Bueno, está bien, ya se va poniendo más cómodo para nosotros. Ya sé que tengo que ir, ¿cierto? Pero ya sé a qué voy, ¿cierto? Voy a reprenderlo. Es decir, voy a darle una buena exhortovaciada a ese hermano. En la costa nosotros utilizamos la expresión repellar, ¿cierto? No sé cuántos la han escuchado. Pero el repello básicamente es como esa capita que se le pone a las paredes después del bloque. Esa capa de cemento que se le coloca para ponerla más bonita y después viene la pintura y todo lo demás. Y nosotros utilizamos el término como, uy, ¿cierto? Lo acaba de repellar, porque ese es el movimiento que hacen los maestros de obra cuando están repellando algo. Pero eso es lo que significa reprender, es pegarle una buena vaciada a ese hermano para que sepa con quién se está metiendo y para que tenga mucho cuidado la próxima que venga y se intente meter conmigo. Pastor, eso suena amenaza. Dice que eso suena a amenaza, correcto. Eso no es lo que Jesús nos está pidiendo que nosotros hagamos aquí. De hecho, mirando en el diccionario bíblico la palabra reprender, me pareció muy interesante el significado, los sinónimos de esta palabra en el diccionario bíblico. Esos sinónimos son: 1, exponer. Número 2, mostrar la falta. Número 3, poner de manifiesto. Número 4, convencer. Número 5, reprochar. ¿Qué es lo que tienen en común cada una de estas palabras o expresiones que encontramos en relación con reprender? No son del diccionario de la RAE, de la Real Academia de Naciones, es del diccionario bíblico. ¿Qué es lo que tienen en común? Que la intención de este reprender es ir al hermano para ayudar al hermano a ver en qué es que él se ha equivocado, cuál es el error que él ha cometido, ¿cierto? A mostrar la falta, a exponer la situación, a dejar en evidencia el pecado. ¿Para qué? Para que podamos resolverlo. Recuerden que yo les decía cuando hablábamos acerca del caso del hombre que estaba con la mujer de su padre, que nosotros debemos llamar las cosas por su nombre, debemos identificar claramente
cuál es la falta que se está cometiendo, porque si no, no vamos a poder tratarla de una manera eficaz. Eso es como si el médico fuera a examinar a un paciente que le dice, me duele por aquí, y simplemente dice, acetaminofén, ¿cierto? Perdón, ibuprofeno, es el del chiste, ¿cierto? Ibuprofeno, todo es ibuprofeno. No, que tengo algo por acá, ibuprofeno, no, ibuprofeno, sin diagnosticar la realidad de la situación que la persona está haciendo. Si nosotros damos un diagnóstico equivocado a una situación en concreto, en lugar de generar un beneficio, lo que podemos terminar es produciendo un daño quizá peor, ¿cierto? Y aunque lo digo de una forma jocosa, es una gran realidad que nosotros podemos ver en muchas áreas y en muchos aspectos de la vida cotidiana. Así que, mis hermanos, el propósito de la reprensión en este caso es hacer evidente la falta. Es ir al hermano, es entablar un diálogo con la persona para poner de manifiesto qué fue lo que esa persona hizo que me ha causado dolor o me ha causado un daño en particular. Hermanos, y en esa conversación pueden pasar muchas cosas interesantes. En esa conversación podemos llegar a reconocer que se trató, por ejemplo, de un malentendido. Hermano, no, eso no fue lo que yo intentaba hacer, o esto no fue lo que yo quería hacer. Ah, hermano, entiendo, yo pensé que esto era lo que estaba sucediendo. Puede ser que se trate de un malentendido. O en un caso particular puede ser que evidentemente sí sea una ofensa, un pecado contra esa persona. Y podrían ser dos cosas. Por un lado, que la persona lo hizo de una forma quizá involuntaria, causó un daño al hermano, pero no lo hizo con esa intención expresa de hacer un daño, o puede ser que efectivamente lo haya hecho de esa manera. Pero el punto es que al entablar el diálogo podemos llegar a una claridad mejor, mostrar la falta, una claridad mejor sobre la situación que se ha presentado entre estas dos personas. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el pecado que no es tratado, dice la palabra del Señor, esa persona no prosperará, no hay buen fruto para ella, no hay un buen resultado cuando el pecado es ocultado y mantenido en secreto. Sin embargo, aquel que se aparta, que confiesa su pecado, que lo esclarece, que lo pone a la luz de la verdad de Dios, a la luz del Señor, de la presencia del Señor, y se aparta de ese pecado, entonces alcanzará misericordia. Entonces, lo primero, ve. Lo segundo, reprende. Haz manifiesto la situación. Entabla un diálogo sobre esa situación con tu hermano. Y el tercer punto es, hazlo en privado.